Cuando pensamos en el lejano oeste americano, es común imaginar películas antiguas con indios salvajes. Estas películas han inmortalizado esas escenas, pero la verdadera historia revela que España ya estaba presente en esas tierras siglos antes. España había fundado pueblos, ciudades, hospitales, iglesias y escuelas. Mucho antes de que los indios lucharan contra el séptimo de caballería, ya habían combatido contra las tropas del rey de España. A diferencia de lo que muestran las películas, en las tierras americanas de España se aplicaban las leyes de Indias, permitiendo incorporar a los indios al imperio cuando fuera posible, en lugar de masacrarlos. Aunque Hollywood popularizó estas historias del oeste, que generalmente se sitúan en el siglo XIX, sin embargo, estas tribus ya existían mucho antes y esos territorios habían sido de España antes de la existencia de Estados Unidos. California, Colorado, Florida, Montana, Nevada, Arizona, Texas, Nuevo México y otros fueron territorios españoles antes de ser estadounidenses. Muchos de estos territorios fueron perdidos por México unos 30 años después de su independencia de la corona. Las relaciones con los muchos indios que vivían allí variaban con el tiempo. Hubo tratados de paz, comprensión, amistad, convivencia y ayuda mutua, pero también guerra, incomprensión y enemistad, cambiando a medida que variaban los intereses de los indios o de los españoles. La idea romántica de que España llegó, vio y venció está lejos de la realidad. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, España se enfrentó a numerosas tribus en esos vastos territorios que hoy son parte de Estados Unidos. Arizona, Nuevo México o Texas fueron escenario de estas prolongadas luchas, principalmente contra los apaches y comanches. Los apaches se dividieron en varias tribus con el tiempo: mezcaleros, chiricahuas o navajos, entre otros. De manera similar, los comanches también se fraccionaron, aunque esto podría parecer ventajoso para los españoles por el principio de divide y vencerás. En realidad, resultó ser un obstáculo, ya que siempre había una tribu en guerra mientras otra firmaba la paz, creando un ciclo interminable. Con el tiempo, la mayoría de los apaches aceptaron la presencia y el gobierno español, ya que les ofrecía mejores condiciones de vida y protección contra sus enemigos, los comanches. Sin embargo, tras la retirada de la corona de España de Norteamérica, tanto apaches como comanches volvieron a levantarse en armas enfrentándose a México y Estados Unidos. Estas dos tribus no fueron las únicas que causaron problemas en el virreinato español. En esa región habitaban muchas tribus de las praderas, como los Wichita, Semínola, Pueblo, Cherokee, Cheyenne, Arapahoe y muchos más. Estas tribus variaban en tamaño desde unos pocos miles hasta varios millones de individuos. Ahora se puede comprender mejor la difícil misión de los destacados españoles en esa parte del mundo. Sin embargo, debían estar allí, ya que hasta esos lejanos rincones llegaban las posesiones del rey de España. Aunque la mayoría de las tribus terminaron aceptando la autoridad española, lograrlo fue todo menos fácil. Para defender los territorios, España estableció una cadena de presidios, que no eran cárceles, sino fortificaciones militares que controlaban la frontera y protegían a la población. La cadena de presidios se extendería desde el desierto de Sonora hasta Espíritu Santo en Texas, protegiendo lugares como la desembocadura del río Colorado, El Paso y el río Bravo. Los dragones de cuera, un cuerpo de élite, defendían estos presidios junto con los soldados comunes, formando las tropas presidiales. Cada presidio debía tener un capitán, un teniente, un alférez, un capellán, un sargento, 2 cabos, 40 soldados y 10 exploradores indios. Las tribus apaches fueron las que más conflictos bélicos tuvieron con España. Cuando una tribu apache firmaba la paz, otra desenterraba el hacha de guerra. Eran guerreros indomables, inteligentes y buenos jinetes. Antes de la llegada de los españoles desconocían el caballo, pero una vez aprendido a domesticarlo se convirtieron en excelentes jinetes. Además, usaban armas de fuego compradas a los franceses a cambio de caballos robados a los españoles, complicando aún más la tarea de las tropas españolas. Desde niños los apaches se entrenaban en el uso del arco, desarrollando una puntería excepcional. Eran astutos en trampas y engaños, valorando la valentía en la batalla. Inicialmente usaban arcos, flechas y lanzas, pero a partir del siglo XVIII también emplearon escopetas, lo que junto a su destreza en montar a caballo los hacía casi invencibles. Criados en la naturaleza, tenían un conocimiento superior al de los novohispanos sobre su entorno. Los apaches no eran vecinos amables. Los robos eran tan frecuentes que muchos colonos abandonaban sus casas, atacaban poblados y ranchos, y cuando llegaban los soldados solían encontrar solo cuerpos, a veces mutilados, pero nunca a las mujeres y niños, que habían sido llevados por los apaches, junto con los caballos y el ganado robados. Los apaches eran grandes guerreros, conocían el terreno a la perfección, y eran enemigos temibles en el arte de la guerra. A finales del siglo XVIII,
Nueva España había logrado pacificarlos en gran medida, aunque nunca completamente. En el siglo XIX, con la independencia de México y el dominio estadounidense, ambos países les declararon la guerra sin cuartel, y los apaches continuaron siendo difíciles de alcanzar. Durante el periodo en que España los pacificó, convivieron con los españoles y aprendieron costumbres occidentales, tácticas militares españolas, y muchos niños asistieron a escuelas donde aprendieron a leer y escribir sin distinción de raza. Esto les permitió, más adelante, interceptar los correos de México y Estados Unidos. Los apaches eran expertos en seguir rastros, sabían de quién era, cuánto tiempo había pasado desde que estuvo allí, si fue de noche o de día, y si el caballo estaba montado o no. En el siglo XIX, los norteamericanos sabían que no eran rivales para los apaches. Incluso con un ejército mejor armado y numeroso, necesitaban exploradores indígenas para encontrarlos. Los apaches eran sigilosos e invisibles en sus ataques. No encendían fuego para evitar delatarse con el humo y hacían tan poco ruido que podían pasar desapercibidos a pocos metros. Silenciaban a los perros enemigos con flechas para evitar sus ladridos. En 1787, el gobernador de Durango describió cómo trataban a sus prisioneros. Los desnudaban y descalzaban, los hacían caminar tras los caballos y si se cansaban, los ataban a una bestia para que los arrastrara hasta morir. Algunos estaban colgados y descuartizados vivos, a otros les sacaban los ojos y les obligaban a caminar hasta caer por despeñaderos y otros eran quemados vivos. Algo significativo sobre los apaches es que a pesar de sus ataques a poblados, aldeas y casas de españoles, nunca violaban a las mujeres y rara vez arrancaban las cabelleras a sus enemigos. Esta práctica, originaria de los colonos ingleses y heredada por los norteamericanos, fue utilizada frecuentemente por mexicanos y estadounidenses, pero no fue inventada ni mayormente practicada por los indios. El dominio de los apaches sobre el caballo fue extraordinario. Los caballos fueron introducidos en América por los españoles y los indios en el siglo XVII aprendieron a montarlos, domarlos y manejarlos muy bien. El dominio del caballo transformó sus tácticas de ataque y huida. Los apaches hacían uno con el animal, volviéndose casi invencibles en sus incursiones guerreras. Antes de dominar el caballo, debían comerciar para obtener lo que querían, ya que los españoles podían perseguirlos a caballo cuando robaban. Después preferían atacar, robar y huir. Un hecho doloroso de esta época fue la captura de niños tras las batallas. Todos lo hacían, los indios, los españoles y luego los mexicanos y estadounidenses. Los apaches capturaban niños para convertirlos en apaches, los españoles para integrarlos en familias que los cuidaran y educaran, y los mexicanos y estadounidenses para llevarlos a las reservas, cuando no los mataban para evitar que se convirtieran en guerreros. Los apaches, al asaltar un poblado o rancho, mataban a los adultos, pero no solían matar a los niños, usándolos como criados. En 1785, un niño llamado Francisco Javier Chávez fue capturado por los comanches en Alburquerque, Nuevo México, a los 8 años y rescatado 14 años después, a los 22. Tras su rescate, trabajó como traductor y soldado. Otros casos también tuvieron resultados felices según los parámetros occidentales. En 1780, 2 niños y una niña españoles fueron capturados por los apaches y rescatados por soldados españoles de Chihuahua por 90 pesos los 3, el equivalente al salario de medio año de un soldado. Sin embargo, no siempre era posible rescatar a los niños, ya que los indios los consideraban parte de su botín de guerra y si había pasado suficiente tiempo, les habían enseñado su modo de vida. En algunos casos, los niños capturados se convertían completamente en indios. Por ejemplo, en 1781, los apaches atacaron al poblado de Cucurpe, en Sonora, liderados por un antiguo niño blanco llamado José González, quien había sido capturado 10 años antes y ahora, a los 25 años, era jefe apache. En el ataque mataron a 53 adultos, incluido su propio padre, y capturaron a sus 2 hermanos. Otro caso similar ocurrió en 1776, cuando un jefe apache, un antiguo niño blanco capturado años atrás, lideró un ataque a una aldea. Durante la batalla se encontró con un tío suyo que le suplicó que le perdonara la vida por ser familia. Sin embargo, el antiguo niño blanco, ahora jefe apache, respondió que no tenía más tío ni más padre que la montaña y lo mató. Estos casos ilustran la complejidad y las dificultades en la frontera donde se enfrentaban culturas tan diferentes. Lo que no fue tan común fueron hechos como el siguiente. A finales del siglo XVII, en 1694, una tribu de apaches se dirigió a Nuevo México para comerciar. ¿Qué querrían vender? Personas, prisioneros de guerra capturados en uno de sus ataques. Llegaron hasta los españoles con la intención de obtener una buena suma, ya que era conocido que los españoles rescataban siempre que podían a estos desafortunados prisioneros. Los indios sabían esto, por el contrario,
nunca habrían intentado vender a los prisioneros a los españoles. Sin embargo, los españoles entendieron que comprar prisioneros no solucionaría el problema, sino que lo incentivaría. Cada vez que los indios vendían a sus prisioneros, realizaban otro ataque para capturar más y venderlos, creando un ciclo sin fin. La única solución era dejar de comprar prisioneros y así se lo comunicaron a los indios. Los indios, no dispuestos a rendirse, idearon una forma cruel de obligar a los españoles a comprar su mercancía. Comenzaron a decapitar a sus prisioneros frente a ellos, empezando por los niños. La caza era fundamental en la dieta de los apaches y su habilidad en esta actividad era notable. Se cubrían con pieles de animales similares a los que querían cazar y a 4 patas se acercaban sigilosamente, integrándose como un animal más. Luego disparaban sus arcos con gran precisión. Aunque cazaban aves, no las comían. Las usaban para adornos y para las plumas de sus flechas, asegurando que volaran rectas hacia el blanco. El animal que más cazaban era el bisonte, llamado síbola o cíbola en lengua apache. El explorador Cabeza de Vaca fue el primer europeo en ver estos animales en 1530 y los comparó con los toros de España debido a su similitud. Los bisontes fueron esenciales en la cultura de las tribus indias durante siglos, hasta que los colonos norteamericanos casi los extinguieron en el siglo XIX. Los apaches comían su carne, bebían su sangre y utilizaban cada parte del animal. Vestían sus pieles, trenzaban cuerdas con sus tripas, hacían arcos con sus tendones, agujas con sus huesos y cantimploras y odres para el agua. Sus tiendas las construían con pieles curtidas, a veces dejándoles el pelo para hacer camas. El bisonte era vital para su supervivencia, ya que los apaches no cultivaban la tierra. Dependían de los frutos silvestres que recolectaban y de los bisontes para obtener alimentos y materiales para sus necesidades diarias. Los apaches creían en un dios llamado Yastasitané, que significa capitán del cielo o gran capitán. Creían que al morir cada persona recibiría un premio o castigo según sus acciones en vida. La cristianización de los apaches fue lenta, pero muchos terminaron siendo bautizados. A principios del siglo XVIII, los españoles llegaron a Cuartelejo y observaron signos cristianos entre los indios, quienes explicaron que esas cruces y rosarios eran del gran capitán de los españoles que vive en el cielo. Los frailes y sacerdotes trabajaron con gran generosidad y humanidad, arriesgando y a menudo perdiendo sus vidas para llevar la religión a los indios. Estos misioneros actuaban a menudo contra la opinión de los militares, quienes conocían el peligro que corrían. Sin embargo, los frailes obtenían los permisos necesarios de las autoridades españolas y se lanzaban a su misión, enfrentando una vida extremadamente dura. En una carta de mediados del siglo XVIII, un sacerdote describía las dificultades en Sonora, estado de Arizona, mencionando la soledad, las enfermedades, los ataques de los hechiceros, el peligro de los indios, la destrucción de las misiones y hasta los reproches de los españoles que les habían advertido del peligro. A pesar de todo, los sacerdotes trataban a los indios con amistad, siempre que éstos lo permitieran. En algunos ataques apaches a pueblos hispanos, no quemaron las iglesias debido al buen trato recibido de los curas y frailes. En general, los sacerdotes acabaron ganándose la confianza de los indios. Los constantes ataques, robos y secuestros de los apaches forzaron el abandono de algunos lugares. La paz era difícil de alcanzar debido a la falta de respeto de los indios por los tratados, que se cumplían solo mientras les convenía. En 1758, un español escribió que los apaches hacían tratados solo para romperlos, cuando ya no les interesaban, y años después el virrey expresó una opinión similar, dudando de que los apaches se sometieran voluntariamente. A pesar de las dificultades, a veces se lograban acuerdos de paz. En 1749 se firmó uno de los pocos tratados que duraron muchos años. La ceremonia fue interesante y curiosa. Tras una misa, los españoles liberaron a todos los prisioneros indios. En la plaza del pueblo, los indios y los españoles se ubicaron a lados opuestos, con flechas, una lanza, un caballo y un hacha en el medio, simbolizando la guerra. Luego, los jefes indios y los oficiales militares españoles bailaron alrededor de estos objetos, seguidos por todos los civiles y guerreros en una danza amigable. Esta paz duró 15 años, pero solo con una de las tribus, ya que otras continuaban en guerra debido a la división en numerosos clanes. Los intentos españoles por alcanzar una convivencia pacífica fueron numerosos. En 1719, el virrey Baltasar Zúñiga encomendó a un oficial militar que se esforzara en agradar a las tribus indias. En otra ocasión, se ordenó proporcionarles suministros hasta que pudieran alimentarse por sí mismos y fomentar buenas relaciones con los indios. Sin embargo, todo era complicado. En la ciudad de Taos, Nuevo México, se celebraba una feria anual llamada Feria de los Apaches,
que con el tiempo pasó a llamarse Feria de los Rescates. En esta feria, además de las mercancías habituales, los españoles rescataban a otros españoles cautivos, comprándolos de los apaches para devolverles la libertad. Estos prisioneros habían sido capturados en ataques apaches. No solo apaches y españoles asistían a la feria, también acudían indios de numerosas tribus, siendo particularmente importante la presencia de los comanches, la tribu más guerrera de la zona y enemiga de casi todas las demás tribus. Los comanches apresaban a muchos guerreros enemigos que eran rescatados en la feria por los miembros de su tribu. A finales del siglo XVIII, España casi logró pacificar a los apaches, un proceso complejo que combinó ofensivas militares, regalos y pactos. Sin embargo, dos factores fueron cruciales. Primero, los indios comprendieron que la paz con el virreinato de Nueva España les resultaría ventajosa. En segundo lugar, la llegada de los comanches, una tribu aún más agresiva, contra la cual los españoles podían ofrecer protección. La confianza entre apaches y españoles llegó a tal punto que los guerreros apaches dejaban a sus mujeres e hijos con los españoles mientras salían a cazar bisontes. Parecía que finalmente las posesiones españolas en América del Norte podrían vivir en paz. Sin embargo, de manera lenta pero evidente, se comenzó a alborotar la frontera. Los indios estaban inquietos. Había un movimiento inusual de tribus de un lado para otro, tribus que estaban establecidas en su territorio y que colaboraban con los presidios. Ahora iban cada vez más al sur. Algo pasaba. Al principio era un algo inconsistente, poco concreto, pero amenazante. Una especie de calma tensa que no presagiaba nada bueno. Y así, poco a poco, aquella amenaza fue tomando forma. Tribus de las amplias praderas del norte que emigraban hacia el sur. Ese era el problema. Y no iba a ser un problema de fácil solución. Como un efecto dominó, las tribus asentadas en la frontera del virreinato comenzaban a hacer incursiones hasta lugares que antes no habían visitado nunca. El problema consistía en que estaban siendo atacadas desde el norte por otra tribu más poderosa, muy guerrera, y que iba hacia el sur, los comanches.